Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, debéis poneros en contacto conmigo y escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré, amigos míos, a cumplir vuestros sueños. Y bien, Acuario, voy a comenzar con tu lectura. Tengo unas barajas en estreno. Esta que es muy hermosa para saber qué piensa tu persona, qué va a suceder también en el amor en los próximos meses. El tarot, Star Power Tarot, una baraja muy diferente a lo que es Rider Waite, con unos significados preciosos. Tengo mi baraja, oráculo de mensajes, 110 cartas y vamos a saber qué pensó y qué piensa en este momento tu persona especial, Acuario. Y comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot y la cábala, y sabremos estas respuestas que estás buscando, Acuario, y también si hay algo económico diferente lo sabremos a través de las cartas. Lo primero que haré para vosotros es sacaros vuestras iniciales, Acuario, Acuario en el amor, Acuario, Acuario. Estas para vosotros, y hay una que ha saltado, que es la D, la O, la X, la E, la L, la I, la T y la B. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona que amáis, Acuario. Y tengo aquí una que casi se escapa y es la R, amigos míos, estaba casi aquí, ha saltado sola también. Bien, voy a dejar aquí vuestra tarjeta. Os agradezco de corazón y os doy la bienvenida a todos a nuestro canal. Gracias por estar aquí, por vuestros likes, suscripciones, los comentarios, que los amo y me encanta responderlos siempre que puedo, pero os leo, amigos míos. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento por hacer de estas lecturas tan maravillosas, llenas de amor. Y ahora sí, Acuario, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que buscáis. Estas tiradas son especiales, amigos míos. Pido siempre antes con las cartas, invocando a mis guías, que os den lo que más deseáis. Y ahora sí, Acuario, voy a preguntar qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses, amigos míos. Una carta, hay mucha energía. Os iba a decir en este momento, estoy preguntando por esta semana de julio, pero ya sabéis que las lecturas son atemporales y que vais a adaptarlas a vuestras situaciones. Una persona, Acuario, primera carta, y ya sabéis lo mucho que me guío por esta, que te está buscando, que te está espiando también. Cuando hice esta carta, no solamente está preocupado por ti, tu persona, Acuario, sino que también quiere llevarte desde su mano hasta el cielo, subirte a un gran edificio. Puede que te estés sintiendo sola o atrapado, que no encuentras un camino sencillo para estar con tu persona y también sentir ayuda emocional. Y es lo que él o ella están tratando de decirte. Estoy aquí, amor mío, cógete de mi mano porque te voy a llevar hasta arriba, hasta el éxito, estar juntos los dos y pudiendo disfrutar de unas vistas magníficas. Esta carta es lo que representa. Te busco también por todas partes. Una persona, Acuario, que está muy preocupada por todo lo que tú haces, emocionalmente y también en tus aspectos más económicos. Yo estoy hablando no solamente románticamente, Acuario. Esta persona quiere cuidar de ti. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? Amigos míos, tengo aquí una carta de almas y llamas gemelas, el yin y el yang. ¿Para cuántos de vosotros este símbolo es importante? Tengo aquí el negro representando a la mujer o energía femenina, ya sé que me veis hombres también. Es indiferente, amigos míos. La noche con la luna y también el blanco, que es la claridad, la luz del sol, la energía más masculina. Quiero que hagáis meditaciones, estéis tranquilas y en balance con vuestra alma llama gemela, con esta persona que siento que la estáis esperando o también buscando o sintiendo que puede estar cerca de vosotras, que necesitáis ya que os diga algo, que os escriba, y esta persona está a punto de hacerlo. Es la primera carta, y también con esta que está justo al lado hablándome del equilibrio, de la pareja que formáis los dos.
es vuestra contraparte, no vuestro complemento, porque ya sois perfectos y completos, amigos míos, como el yin y el yang, juntos los dos de nuevo. Muy hermosas cartas, Acuario, empezando tu tirada. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Veamos, Acuario, sorpresa también para mí. Acuario. Os he dicho, una persona que os está buscando. Vosotros podéis leer las cartas. Amigos, redes sociales, ayuda, observación. Ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites. Tus proyectos, como yo os he dicho que he hecho las cartas, son su prioridad. Alguien, Acuario, que se siente contigo como si fuera tu alma llama gemela, en 2 cuerpos, pero que juntos podéis hacer algo mayor. Proyectos que puedan ser la vida, tener niños también, una familia. Se trata de regresar y encontrar nuestro hogar, amigos míos. No estoy hablando de algo material, sino de la unión de almas. Y vuestra tercera carta, 9 de copas, Piscis. Tengo aquí una pareja que está reunida, que se está besando y amándose, amigos míos, como tanto habéis deseado. Hacerlo real, en vuestra imaginación y pensamientos, que sean positivos. Podéis alcanzarlo, os lo digo, tengo experiencia. 9 de copas, una persona, porque este número 9 me está hablando de un final de ciclo y comienzo de otro, está la Sefirá de Yesod, donde está la luna, que te desea mucho, donde hay muchos secretos también entre vosotros dos, pero especialmente de tu persona, que tiene que contarte cuando esté compartiendo contigo, hablando, teniendo conversaciones. Vas a saber aspectos de su vida que te van a sorprender. En esta carta, 9 copas levantadas llenas de mucho amor. Tu persona también ha tenido que luchar mucho para conseguir este triunfo, tener sus sentimientos en balance y poder compartirlos contigo. También materialmente, los 2 aspectos, emocional y material, para tener vuestro hogar, porque para todos necesitamos también, amigos míos, dinero, para poder tener nuestra casa y cuidar de nuestros niños. Alguien que quiere entregarte su amor con una gran energía sensual también, de lo que me habla esta carta. Alguien que separa sus piernas sin pensarlo, porque está para ti, pensando desde su cabeza, pasando por su corazón y también por su chakra raíz y sacro. Aquí quiero estar contigo, amor mío, celebrando nuestra unión. 9 de copas, la alegría de estar juntos y de compartir la vida. Piscis, una persona que en secreto te busca muchísimo. Acuario. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara Acuario? 9, magnífico número, si lo veis, puede ser repetido, 99 o un 333, está hablándome del número de Dios. Quiere deciros que todo lo que habéis deseado e imaginado se va a hacer posible, creedlo, amigos míos, es completamente real. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio? Amigos míos, tengo aquí dar placer, os he dicho, una persona que en secreto os busca. 9 de copas, tengo secretos contigo, amor mío. Fantaseo con la carta donde me aparece la luna en Yesod. Quiero darte placer, estar contigo en mi cama. Juegos eróticos, fantasías, también mucho romanticismo. No estoy hablando del placer de una noche. No, desea que seas su amante, su amiga, su mujer, su esposa o su esposo. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo. Una persona que está ahí, también fantaseando, viéndote mucho, si tiene tus fotos o puede verte cara a cara, y que le encantaría que estuvieras en este momento aquí con él, despertándote también por la mañana, haciéndote un desayuno, pasando muchos días hablando. Siento que es una persona que tiene la necesidad de comunicarte palabras. Acuario, hermosísimas cartas. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor? Veamos, amigos, de nuevo una carta
La carta del diablo, amigos míos, arcano mayor número 15. El diablo, Saturno, Capricornio, alguien que desea con mucha efusividad y gran líbido estar junto a vosotras y vosotros. 3 cartas juntas que me hablan de deseos muy sensuales, también románticos, de compartir la vida, pero también necesitas sentir tu cuerpo y le encantas con esta carta del diablo. En mi baraja no tiene esa connotación tan adictiva a otra cosa más, sino a ti. A tu mente, tu cuerpo, tu corazón. Quiero sentirte, olerte, me encanta tu cabello, tus ojos, cómo te ríes, cómo me tocas a través de tus manos. Quiero que observéis bien las cartas. Hay una adicción por parte de los dos, estáis muy atados, como si llevaseis cadenas, no podéis dejar de pensar el uno en el otro. Esto es muy grande, amigos míos, y yo lo que quiero que hagáis con esta carta, que es la del diablo, que es una figura que se impone, y nosotros somos mucho más grandes que él. Desataos de vuestras cadenas y sí podéis amar con muchos juegos y fantasías y fetiches y todo lo que vosotros deseéis, pero eso sí, libres, porque el amor no debe estar nunca atado. Y aún así veo tu alma llama gemela, con mucha obsesión por ti, Acuario. Muchas cartas juntas con ganas de tener intimidad. ¿Qué es lo que hace? Fantasear repetidamente contigo. ¿Qué le depara Acuario en el amor? Y voy a sacar 2 cartas más. En esta semana de julio, son muchas, amigos míos, hay gran energía. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Tengo aquí la carta de reencuentro y voy a sacar una más, aunque no es necesario, porque, amigos míos, ¿qué está sucediendo? Ego, 5 de bastos, Leo, y en la base de la baraja, el carro, Cáncer, de nuevo la intimidad. Tengo ganas de abrazarte, besarte. Siento que me estás tocando, tú tienes mucho poder sobre esta persona. Este chico casi está evadido en las nubes en esta carta que hice. Quería que mirase hacia el cielo. Tú le posees, estás tocando su corazón y él también, porque en estas cartas él roza también tu cuerpo. Muchas ganas, muchísimas ganas, Acuario, de consumirse contigo. Espiándote, tengo aquí un paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Te estoy observando por las redes sociales, quiero saber lo que haces. Te busco inicialmente con esa primera carta. Lo que posteas, lo que escribes, si hay alguna canción, algo en particular, esta persona te lo puede estar dirigiendo también a ti. No puede quitar sus ojos de la pantalla y también guarda, pueden ser fotos, archivos, algo que tenga de ti, digitalmente o físicamente. Acuario, voy a llegar hasta ti. En la base de la baraja tengo el carro, Cáncer. Hay una figura, una chica que está en otro planeta y voy a avanzar aunque tenga que ir de un planeta a otro, porque estamos unidos espiritualmente. El carro, arcano mayor número 7 con Cáncer, me está hablando de un personaje que tira de este gran carro porque tiene poder y balance con sus pasiones y porque las estrellas están inundando su cabeza. Vais a tener suerte, una suerte que está vinculada al número 9, que es para vosotros, y también con el carro, alguien que quiera avanzar, tener contacto contigo y reencontrarse. Es lo que me están diciendo las cartas. Voy a poner aquí signos de aire. Tengo a Cáncer en el carro, Capricornio, deseos inconfesables, y 2 cartas que me dicen que tu persona tiene también que luchar. Hay más pretendientes que podrías tener, Acuario. 5 de bastos, Leo, él se siente muy grande. Yo puse a este chico que está mirándose en un espejo y que tiene que competir con otros. Hay ego, puede ser que lo tenga tu persona, es como refleja la carta. En alguna ocasión o más de una vez habéis sentido que esta persona siempre quería llevar razón, este testarudo, y que se siente que le perteneces. Hay un sentimiento de pertenencia. La carta de plenitud, dar placer, intimidad, deseos inconfesables, búsqueda y espiándote. Alguien que es muy adicto a ti, que está obsesionado. No quiero que estéis dentro de esta obsesión tampoco, amigos míos. No, como almas y llamas gemelas, dejaos libremente y reencontraos así, que podéis estar también en la intimidad, románticamente, ser una pareja, pero sin la atadura de este pensamiento tan adictivo que tiene esta persona por ti. Y tienes muchos más pretendientes con esta carta que podrían estar luchando contigo. Celos también tiene esta persona, Acuario. Tengo aquí al signo Leo en este 5 de bastos. Siente celos con lo que ve también en internet o lo que le han dicho de tu vida privada.
Si has publicado alguna fotografía y él siente que puedes estar con alguien más o tienes una pareja en este momento, se siente pequeñito. Reencuentro, deseo estar contigo. Eres mi obsesión, podría llamar a esta tirada. Aquí hay olvidar, perdonar y sanar, reconciliación. Ambos habéis atravesado muchas experiencias, etapas en la vida como nos habla el tarot y ya es hora de que estemos juntos. Deseo tanto estrecharte entre mis brazos y que estés conmigo, cuidar de ti y protegerte. Soy altivo a veces. Mi ego también es mi coraza, es lo que tu persona quiere decirte y aún así quiero decirte que yo te pertenezco. Reencuentro, como lo habéis deseado aunque estéis en la distancia de este carro, y estas cartas me indican que hay movimientos. Podría estar viajando o desplazándose esta persona para estar contigo. Muy hermosa tirada con unas cartas formidables y ahora voy a sacar mi oráculo para saber qué quiere deciros más esta persona, Acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario, que tiene guardado dentro de su corazón o qué sintió la última vez que te vio, Acuario? ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario? ¿Qué quiere decirle esta persona, Acuario? Amigos míos, han saltado muchísimas cartas y me voy a quedar con estas, porque aquí hay como unas 20 cartas, ya lo veis vosotros. Y en la base de la baraja, una persona también romántica. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Una pareja que se une en una boda, como en el 9 de copas, con muchas flores. El resto de parejas está en intimidad, puede ser en un baño, en una cama, en un sofá. ¿Lo has hecho alguna vez, Acuario? Porque esta persona también desea vivir estos momentos. Siento que quiere hablar mucho. Es una persona muy tierna. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. ¿Cuántas veces habéis sentido, Acuario, que estáis en algún lugar y que podéis sentir en vuestro cuerpo, en alguna parte, que vuestra persona está ahí? Que se siente triste, alegre, que os quiere escribir un mensaje. Es como si estuviera guardándoos las espaldas, protegiéndoos. Sexualidad, muchos bastos. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas y despertando, acariciando tu cuerpo. Amigos, las mismas cartas. La carta del diablo, mucha intimidad y esta vez mirad cómo estoy, porque estoy sintiendo esta energía de esta persona muy grande. Es arrolladora. Esto es lo que siento. Intimidad. Tengo aquí un as de bastos con la carta de sexualidad. As de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Intimidad. También fantasea en privado. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. Tu persona quiere repetirte esto recurrentemente. O lo habéis hecho, Acuario, o habéis hablado por algún chat en el WhatsApp, tenéis conversaciones a través de la cam. Os ha seducido, conquistado y también tenéis las mismas ganas. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú, aunque sean palabras, solo el roce de tu cuerpo o escuchar tu voz, tu cabello, tu físico. Tú le despiertas, Acuario. Error. Siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad. Este ego, con este 5 de bastos, también pudo ser una persona que huyó, que entonces no se sentía que era bastante para ti, no porque tú no fueras suficiente. Alguien más pudo haberse cruzado en este camino o que no estuviese preparado para la relación. Error. Os decía que cuántas veces habéis sentido que la energía de vuestra persona está cerca. Os habéis despertado también alguna noche y decís, es como si estuviera conmigo, me tocase. Es tu persona. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Veremos a modo de consejo qué nos quieren decir las cartas, cómo se siente tu persona, qué quiere decirle esta persona. 2 de pentáculos, tiene que tomar decisiones, también te está guiñando un ojo. Su interpretación es muy diferente a Rider White. Tengo en la base de la baraja 7 de bastos, también muy distinta a lo que interpreta Rider White. Aquí hay 2 personas, cuando yo la vi sentí que era la carta de los enamorados. Tengo a Leo de nuevo aquí, amigos míos. Una persona que te está abrazando, se siente casi fascinada y muy obsesionada contigo. Y tú también, los dos estáis en todas las cartas, porque mirad, prácticamente
las cartas, y no son demasiadas, me están hablando de parejas. Os sentís igual, hay una inclinación casi con un pensamiento que os absorbe todo el día, y tu persona también. Hay obstáculos en el 7 de bastos, pueden ser personas, situaciones, alguien más, y sin embargo hay victoria, que es lo que se representa este número 7 que está en la Sefirá de Neshad. Vais a triunfar, a pesar de que haya personas alrededor que no os quieran ver juntos, o alguna serie de situaciones que han sido conflictivas para vosotros, que haya distancia, asuntos legales, algo que os impida que no formalicéis. Esta carta os dice: estoy junto a ti, no voy a perderte y te agarro fuertemente para que estés conmigo. 7 de bastos, 2 de pentáculos, me está hablando de Capricornio. Te guiño un ojo. Aquí, amigos míos, hay una persona que, como veis, estáis siempre juntos. Es maravillosa esta carta, tiene un significado muy diferente. Amigos, quiero enseñaros que aquí, en todos estos pensamientos que tiene tu persona, voy a enfocarla, hay una casa. Quiero que la miréis bien, es asombroso. Estoy recordando nuestros momentos juntos, lo que podría ser nuestro hogar. Ha habido también lágrimas y lluvias en esta relación, porque hay mucha agua que está sembrada, porque su cara es verde. Y está aquí la luna también. He llorado tanto por ti, por la situación. Hubo una tercera persona o alguien que os separó. Acuario, en este 2 de pentáculos también debemos de tomar decisiones. Para tu persona también es difícil. Está intentando que las cosas vayan más rápido. Y nos está diciendo esta carta, hay una lemniscata, como se encuentra aquí, vosotros también lo veis en su ojo, que os dice: las estrellas están presentes, el universo también, deja de meter la mano, y vosotros tampoco lo haréis. No forzaréis vuestro destino, sino que asumiréis lo que tenéis ya, esta victoria, que ya estáis juntos, y que no importa que haya habido ríos con muchas lágrimas, vais a volver a crecer juntos los dos. Un símbolo del yin y el yang también aquí, los dos siempre estáis unidos, hay una cerradura. Esta casa, es lo que yo siento, quiere ser abierta por tu persona y por ti. Cruza este río conmigo, amor mío. Necesito también abrir los 2 ojos y tenerlo claro, no por ti, sino por las situaciones que están alrededor de esta persona, que necesita también ayuda, amigos, igual que vosotros. Cuando hablo de ayudar a otros, no es que simplemente vosotros enviéis amor, queráis mucho a alguien y esta persona no haga nada por vosotros. No, amigos, las almas y llamas gemelas somos a la vez un alma que nos apoyamos y nos animamos, nos levantamos mutuamente. Hacedlo, estáis comunicándoos también a través de la noche con esta luna aquí presente y vuestro hogar. Una hermosa carta, muy bonita, amigos míos. Tengo aquí a Capricornio. Ya lo he puesto y ahora sí voy a sacar, amigos, una carta de esta baraja para saber qué más va a ocurrir, cómo se siente tu persona. ¿Qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara a Acuario en el amor? Y ahora voy a sacar una carta, amigos míos. Me ha dejado fascinada a mí el 2 de pentáculos en esta baraja. ¡Qué hermoso! Tengo en mi mente la casa para nosotros dos. Es lo que estoy canalizando. Acuario en el amor. Acuario, amigos míos. Esto que está sucediendo cuando a veces alguien, todo se aclara. Hermosísimo. Cuando a veces alguien me dice: Esther, las cartas dicen la verdad. ¿Es posible? El tarot se equivoca y yo digo no. Nosotras o nosotros interpretamos. Yo canalizo también mensajes, me guío a través de las imágenes, las ilustraciones, y como veis, yo no soy la que sincroniza las cartas, sino los guías espirituales. Es lo que os trato de decir siempre. Por eso necesito tantas veces que escuchéis las tiradas más de una vez, porque yo ya estoy viendo algo. Las llaves de una casa, de un ajuar, de una boda, amigos míos, lo que os estaba diciendo en el 2 de pentáculos. Base de la baraja, este ojo que de nuevo, amigos, es que es maravilloso. 2 ojos, uno que está cerrado. Aquí hay otro que se abre, como este. Todo se aclara, va a haber una resolución y una reconciliación para vosotros. Todavía todo es posible. Tantas veces os he dicho, amigos míos, todo es posible en la vida. Podemos tener una pareja, ser felices, amados, una casa, el trabajo de nuestros sueños, ser felices junto a nuestros hijos, a la familia, disfrutar de lo que tenemos aquí en el mundo. Dios nos dio algo maravilloso. Dar gracias por lo que tenéis.
todo es posible. Dios no juega los dados. Este número 6, como el arcano mayor de los enamorados, este trébol y esta herradura de la suerte, con mucho sol que comienza ya en este verano, pero todavía queda mucho, amigos míos. Puede ser el 6 o el 12 que hacen a la vez un número importante para todos vosotros. Y aquí hay cambio, y va a ser pronto la fiesta, amigos míos. Veréis aquí en este 2 de pentáculos, yo os decía, esta persona quiere estar en tu hogar, en vuestro hogar, juntos. Aquí hay una casita. La carta que yo he sacado de esta baraja, ¿qué os dice? Son unas llaves, un llavero, un ajuar. ¿Un ajuar para qué, amigos? Para que tengáis las llaves los dos de vuestra casa y también que preparéis, sabéis que también se sigue haciendo en este momento, cuando alguien se casaba se preparaba un lote para la novia, pueden ser de trajes, cosas para la casa, y es lo que vais a hacer. Tengo aquí la carta de plenitud, una pareja que se casa, ¿veis? Todo esto no es azaroso, amigos míos. El tarot es impresionante. Unas llaves para compartir juntos. Y aquí cuando vi esta carta por primera vez me encantó porque yo leo una letra E, puede ser también una B, una H. Hay alguien que tenga estas iniciales o que sea importante. Mirad bien las tiradas varias veces. Una persona que quiere estar contigo en vuestro hogar, hacer algo juntos. Si estáis ya con esta persona, vais a casaros o a tener un compromiso mayor. La fiesta, quiero celebrarlo contigo, hacer un brindis. De nuevo la carta de plenitud, amigos míos. Ganas de celebrar, no solos, aquí hay 2 copas, pero hay muchos fuegos artificiales, alegría. Y la fiesta no se hace entre 2 personas. Una boda, un compromiso, algo que haréis con más amigos y familiares. Una carta, 2 cartas que yo veo ahora y siento que el azul está en las 3. Os he dicho, este río en el 2 de pentáculos, en la carta original también aparece un río. Y está aquí, sembrado en la cara de una mujer, el agua recorriendo todo su cuerpo. Y en estas 2 cartas también, como si fuera el azul del cielo, del mar, con mucha celebración y estas llaves de vuestro hogar. Imaginadlo, pensad en la casa que os gustaría tener, cómo os encantaría a vosotros casaros, en qué lugar sería y se hará posible. Pues bien, Acuario, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste y que me digáis en qué os habéis sentido identificados y cuál es vuestra historia. Gracias a todos por estar aquí. Os mando muchos besos, abrazos, os quiero, mis bendiciones para todos y que disfrutéis de este mes de julio y agosto con mucha felicidad, que toméis unas vacaciones si podéis y seáis felices. Gracias, Acuario, y nos veremos en la próxima lectura. Activad la campanita que llegarán nuevas tiradas. Gracias de corazón.